Cuando se habla de la historia de México, es difícil poder mantener una línea que no se ve influenciada. Hay movimientos hacia todos lados, hay posturas diferentes, hay opiniones diferentes que hacen complicado el que no se generen posturas respecto a la historia de México. Pero esta noche en Relatos del Lado Oscuro queremos platicar acerca de una historia que nos fue platicada y que además tiene que ver con la propia historia de México. Nosotros no estamos a favor de un bando ni a favor de otro. No tenemos una opinión acerca de aquellas personas que estuvieron involucradas. Lo que le puedo decir es que hay hechos históricos que son innegables, cosas que realmente sucedieron. Hay otras que pueden ser opiniones y habrá muchas más que estén ocultas y que será difícil poder entender. Por eso, le invito a que esta noche, dejando de lado nuestras propias inclinaciones, ya sea políticas, religiosas, hagamos caso de un relato paranormal. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El siglo XX para México fue muy complicado. La Revolución Mexicana en 1910 generó un caos que se dio por mucho tiempo. Tenemos por ahí el video de Pancho Villa donde hablamos un poco de esto, pero la revolución comenzó en 1910 y como muchos movimientos sociales, se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acabarán. Para 1917, con el presidente Venustiano Carranza, se elabora una nueva constitución que es promulgada y que se establece como la Constitución Mexicana de 1917. Esta constitución, sin embargo, generó algunas discrepancias por ciertos artículos y cierta incomodidad entre grupos de mexicanos. Artículos, por ejemplo, en lo referente a la Iglesia. El artículo 130 constitucional establecía ciertas reglas que deberían de respetar las iglesias, pero por momentos se antojaba un poco exigente para un país con un enorme fervor religioso. No pierda de vista que en México las comunidades tenían numerosas iglesias. Simplemente en la parte central de México, Cholula tiene muchísimas iglesias. Hay quienes aseguran que tiene una por cada día del año. Y muchas de ellas fueron construidas entre el siglo XVIII, XIX, XX y seguían siendo iglesias activas. Las personas eran muy cercanas a sus iglesias. Ciertamente, hacía falta tomar por parte del gobierno el control de ciertas cosas. El poder de la Iglesia en México era muy fuerte. Tenía influencia en la educación, tenía influencia en las actividades políticas, tenía influencia en las actividades económicas y obviamente con un pensamiento progresista influenciado por los movimientos europeos, se intentó poner un coto a esto, establecer ciertos límites. Sin embargo, el 130 también dejaba las puertas abiertas a muchas otras cosas. Esto generó un enorme descontento en la población. Quizá no entre todos, pero sí, muchos de los habitantes de aquel México de los años 20 tempranos se sintieron agraviados por esto. Hubo movimientos, por ejemplo, hubo un movimiento muy importante en aquel momento en donde la sociedad civil se organizó para llevar firmas al Congreso mexicano, y pedir la derogación de aquella ley. Eliminar esos artículos o modificarlos para que no fueran tan asfixiantes hacia la Iglesia. No funcionó. No pasó nada. Después vino un movimiento conocido como el Gran Boicot. Estas mismas personas se organizaron, la población, la sociedad civil, en las grandes ciudades sobre todo, se organizó para no adquirir bienes que vendiera el gobierno.
no utilizar los servicios del gobierno, no comprar petróleo, no comprar lotería nacional, no pagar impuestos, lo que generó un enorme problema. Sí, un enorme problema. Hoy en día lo vemos a la distancia y pensamos, qué raro, ¿cómo pudo ser eso? En aquel momento generó un gran problema. Pero la respuesta no fue la que se esperaba. La respuesta generó una división marcada en la sociedad mexicana que hoy, 90 años después de aquellos acontecimientos, o casi 90 años después de aquellos acontecimientos, sigue estando viva. Esa división que hubo en ese momento generó, por ejemplo, un atentado contra una imagen religiosa que es venerada en México, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ubicada en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El atentado con explosivos fue en 1921 y era básicamente una agresión contra los creyentes, así se interpretó en ese momento. El atentado no prosperó, no pasó nada, se doblaron algunos candelabros, un crucifijo grande se dobló, pero la imagen como tal no sufrió daños, pero se interpretó como una agresión del gobierno hacia la feligresía, hacia los creyentes. Aquello se complica todavía más con la llegada al gobierno de Plutarco Elías Calles. El coronel Calles, como también era conocido, no solamente aplicó el artículo 130 aquel de la Carta Constitucional de 1917, sino que abrió una serie de reglamentos que fueron conocidos como la Ley Calles, que autorizaban, por ejemplo, a que los gobernadores tomaran sus propias decisiones en materias religiosas, que tomaran acciones directas contra los religiosos y establecía a nivel reglamentario el control de la iglesia. Era algo muy grave. Era algo muy grave porque, por ejemplo, en Tabasco, México, el gobierno de aquel momento comenzó a exigir cosas a la iglesia, como por ejemplo que solamente podían oficiar servicios religiosos hombres casados, en tanto que la Iglesia Católica mantenía plenamente el celibato. Puede usted o no estar de acuerdo con las creencias religiosas. Eso es un tema que no está a discusión. La libertad religiosa, desde nuestro punto de vista, es plena. Pero el gobierno de aquel momento estableció esto en franca agresión hacia los creyentes. Era una situación muy tensa en Tabasco. En otros estados de la República, por consiguiente, se tomaron acciones muy violentas contra la curia. Comenzó a haber incluso, en ciertos momentos, agresiones directas contra los ministros, dado que la ley establecía, por ejemplo, que un ministro de culto, un sacerdote católico, no podía usar la sotana o la vestimenta sacramental fuera de la iglesia. Si lo hacía, era arrestado. No podía oficiar fuera del templo. Si lo hacía, era detenido. No podía haber congregaciones fuera de los templos. Se les retiraba el derecho a voto. Los derechos políticos estaban fuera, no podían votar, no podían ser votados, es decir, el voto pasivo y el voto activo estaba anulado completamente. No podían oficiar servicios religiosos ministros extranjeros, una cuestión que obviamente afectaba porque había ministros no solamente católicos, sino de otras profesiones, había ministros en México de otras nacionalidades. Y esto afectó de una forma significativa porque mientras crecían las protestas de la sociedad civil, el gobierno comenzó a volverse mucho más agresivo a esto. Comenzó a atacar. Si bien no el propio gobierno federal como tal, pero sí caudillos independientes, quienes buscaban ganar méritos ante la autoridad principal, que era Plutarco Elías Calles, y quienes querían colgarse el santito, por decirlo de alguna forma, comenzaron a hacer cosas terribles. En la Ciudad de México hubo varios sacerdotes asesinados dentro de la iglesia, feligreses que salían de la iglesia fueron asesinados. Las condiciones en general llevaron a que en 1926 se suspendiera el culto activo. Un periodo de tiempo en el cual se le conoció como la persecución religiosa. Los ministros de culto, sobre todo sacerdotes católicos, dejaron de oficiar públicamente en algunas regiones del país, en otras no. Hubo estados en donde el propio gobierno estatal no aplicaba estas leyes, protegía a los feligreses y mantenía un cierto orden. En otros estados se volvió muy violento, sobre todo en ciertas franjas comprendidas, por ejemplo, como Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Durango y hacia el norte un poco más, en donde la violencia de aquellas agresiones fue creciendo hasta el punto en el cual finalmente muchos de los sacerdotes salieron del país.
y con ellos también personas que practicaban otras religiones. Ministros de culto, por ejemplo, de la fe judía, también tuvieron que salir del país, ya que ellos no estaban en disposición de quitarse la vestimenta. Simplemente no se la iban a quitar. Era una cuestión de fe y de convicción. Por lo tanto, un rabino no se iba a cambiar para salir a la calle. Muchos de ellos tuvieron que emigrar. Pero la religión dominante de México en aquel momento de la historia era la católica. Y era muy abundante. El hecho es que en un cierto momento, ante esta situación de persecución y bajo el auxilio, podemos pensarlo, de grupos con capacidad financiera, apoyados por algunos obispos de la fe católica, no todos, eso sí quiero aclarar, no todos. Hubo muchos que se opusieron al movimiento, hubo otros que sí lo apoyaron. Hay quienes aseguran que también llegó ayuda de los Estados Unidos. El hecho es que se levanta un movimiento armado. El movimiento fue denominado como los cristeros. No queda claro de dónde salió el término ni quién lo comenzó a usar. Pero a estos milicianos se les conoció como los cristeros y su grito de guerra era «Viva Cristo Rey». Y comenzó la guerra. Pero no pierda de vista que aquí no había parado la guerra. Era una nueva guerra. Habían pasado años y años y años y años de guerra y ahora se levantaba la gente. Muy probablemente por una mala gestión en cuanto al manejo social, muy probablemente por una mala negociación, muy probablemente por unos intereses extraños que había aquí en México. El gobierno en ese momento estaba en manos de Plutarco Elías Calles, pero muy cerca estaba Álvaro Obregón, un general revolucionario que había sido presidente anteriormente y que quería ser nuevamente presidente. Se cree que se iban a alternar en el poder por algunos períodos de gobierno. Los períodos de gobierno eran de 4 años. El hecho es que a Álvaro Obregón lo asesina José de León Toral, que era un cristero, lo que exacerba todavía más la respuesta del gobierno y de estos grupos pro gobierno, que en realidad buscaban ganar algunos puntos extras, vamos a decirlo, a su favor, haciendo atrocidades. La guerra se volvió muy sangrienta. Y se volvió muy sangrienta de ambos bandos. Eso sí quiero ser muy enfático. Había veces que llegaban los soldados y mataban a los curas. En donde los encontraban. Los fusilaban, los colgaban. Otras veces llegaban a un pueblo. Y sabiendo que el de la tienda, el de la zapatería o el que estaba más allá en el campo eran cristeros, los colgaban, y los colgaban de los árboles a la entrada del pueblo para que todo el mundo lo viera, que todos supieran esto. Pero quizá la parte más terrible es que probablemente los que habían señalado al tipo de la tienda, al de la zapatería o al agricultor, eran sus propios familiares. Era una guerra civil fratricida, era una cosa durísima. Porque estas personas, de pronto, enemistados por una discusión de carácter político, habían señalado ante los soldados a su conocido que terminaba colgado. Pero cuando los soldados se iban y llegaban los cristeros, no crea que iban a echar agua bendita, ni a tratarlos con bendiciones. Mataban al maestro, mataban al presidente municipal, mataban al de la tienda que había llegado a sustituir al anterior, mataban al que había acusado al anterior de la tienda, mataban a las familias. Hubo ataques indiscriminados por ambos bandos. Una cosa es que gritaban «Viva Cristo Rey» y otra es que dinamitaran un tren cargado de mujeres y niños y después remataran a todos y lo incendiaran. Otra cosa es que llegaran y asesinaran a los niños de una escuela. Otra cosa es que los soldados llegaran y sacaran de su casa a personas por el simple hecho de haber escondido una reliquia religiosa, un sagrario, unos candelabros, una imagen que habían tomado de una iglesia para que no la destruyeran, era motivo suficiente. Me tocó conocer una historia en primera persona, la persona que me lo contó había sido niña, era una niña en ese momento, cuando su abuela iba corriendo a la iglesia con ropa de mujer para que el cura se la pusiera y saliera disfrazado de mujer para ir a darle la extrema unción a un enfermo moribundo. La abuela iba y
con el sacerdote disfrazado, lo llevaba para darle la comunión a una persona enferma, para casar a unos que se iban a casar, para ir a bautizar a un niño que estaba malito. La abuela era muy querida en aquel pueblo. Y por lo tanto, cuando se encontraba con los soldados, se le cuadraban enfrente y la saludaban de usted. Pero de otra forma, la habrían fusilado junto con el cura, porque todo el mundo sabía que esa mujer fea que iba ahí era el cura. Pero ninguno de los dos bandos se portaba bien. Era una guerra terrible, una guerra entre hermanos. Hubo momentos en los cuales el ejército ganaba. Hubo momentos en que los cristeros ganaban. Había problemas para aprovisionarse. Los cristeros eran una milicia irregular. A diferencia de la revolución, que tenía bastantes caudillos que habían sido militares, la guerra cristera tenía militares con una trayectoria de guerra tremenda, milicianos que habían estado en la guerra también durante muchos años. Había mucha gente emplazada y fácilmente emplazable. En México bastaba con que brincara un caudillo para que se le uniera gente. Había armas, había municiones, había todo. El problema es que cuando se acabaron, Estados Unidos cerró la puerta y no vendió más. Por supuesto, la intervención del embajador Woodrow llevó a que finalmente, tras la muerte de Álvaro Obregón, que fue asesinado, tras la salida del presidente Calles y la llegada de Emilio Portes Gil a la presidencia, se llegara a una negociación, un alto al fuego. Se aflojaron algunas medidas, se permitieron algunas concesiones, se llegó a un acuerdo. Se brindó amnistía a los levantados, la cual no fue muy vigente porque en 1932 volvió a levantarse la gente porque estaban siendo cazados por tropas que no eran regulares, pero eran del gobierno. La guerra como tal terminaría finalmente alrededor de 1939. Hubo periodos de paz, hubo periodos de mucha guerra, hubo momentos terribles. Se dice que la primera cristiada, la primera guerra cristera fue entre el 26 y el 29. Después, del 32 al 34 y después del 36 al 39. Imagínese usted, esto era México. Guerra tras guerra. Pero con la llegada de Lázaro Cárdenas bajó un poco aquello y se llegó a una situación que fue conocida como el modus vivendi. El modus vivendi es: respeto la ley, no me meto en temas políticos siendo ministro de culto y tú dejas de perseguirme. Dejas que ocupe mis iglesias, dejas que tenga mis cultos, que haga mis fiestas y no te metes conmigo, pero yo no me meto contigo. Y las iglesias son propiedad federal, no tengo derecho a voto ni a ser votado y se mantienen ciertas reglas. Por ejemplo, un ministro de culto no puede heredar a otro ministro de culto propiedades que no sea en línea directa sanguínea, es decir, de un tío a un sobrino. Había ciertas cosas. Ya sería hasta bien entrados los años 90 cuando se autorizaría que los ministros de culto también tuvieran derecho a voto. Además tenían que estar registrados en una especie de registro de profesiones. Bueno. Era un movimiento que ocurrió. No sé si fue bueno o no, pero ocurrió en México. Y eso es lo que nos lleva a la historia de hoy. En Relatos del Lado Oscuro nos gusta no solamente contar la historia paranormal, el suceso que espanta, el suceso que sorprende, sino también ubicarlo en el tiempo y en la medida de lo posible, en un contexto histórico. Y es ahí en donde comienza esta historia. No le voy a decir los apellidos, porque seguramente está en todas partes de internet. Era un hombre muy querido. Cuando en los años 80 falleció, sus funerales fueron impresionantes. Era un profesor. Había nacido en 1910, al inicio de la Revolución Mexicana. Así es que a él no le tocó como tal los balazos ni la bola. Le tocó después, cuando ya era más grandecito. Le tocó los pleitos, pero él era hijo de una familia de la Ciudad de México. Su padre había sido maestro rural y para él era un orgullo aquello. Así que cuando llegó la edad de los 18 años, había dos opciones. Te vas al ejército, como tu tío, o te vas a estudiar para maestro, para profesor de escuela. Y tomó ser profesor, el orgullo de la familia. Eran tiempos muy difíciles. En plena
época de la Guerra Cristera, en plena época de conflictos internos de México, pudo estudiar bien. Gracias a los contactos que el padre tenía, pudo conseguir un empleo bien y empezó a destacar muy rápidamente. Un gran maestro, de esos de antes, que son iguales a los de ahora. Los maestros no han cambiado. Mucha gente me dice, no, es que los maestros de antes, los maestros de ahora tienen un reto mucho más fuerte. Pero era un gran maestro. Era un hombre serio, callado. Le encantaban sus clases, le encantaba leer, le encantaba aprender. Por su cuenta había aprendido a hablar inglés en una época en la que poca gente hablaba inglés. Por su cuenta había aprendido algo de latín que también le interesaba para poder leer libros antiguos. Brillante. Sus primeros trabajos fueron en Ciudad de México, en escuelas de renombre, escuelas federales, es decir, pertenecientes al gobierno federal. Las escuelas tenían diferentes tipos. Había las escuelas estatales, las escuelas religiosas que habían sido cerradas por la persecución religiosa, las escuelas federales, y había una rama en particular de la educación que eran las escuelas rurales. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se quiso dar un auge especial a esto. México era un país que estaba saliendo de una hecatombe social, con un porcentaje de analfabetismo arriba del 90% y en zonas rurales terrible, la salud, la enfermedad, el abandono. Cuando llega el momento de ser maestro, le tocan aquellas clases en zonas más o menos adecuadas, pero para 1930 y tantos se vuelve obvio que hay que ir allá, afuera, lejos. Urgen maestros. Su jefe en alguna ocasión lo llama a la secretaría, a las oficinas, junto con otros 3 o 4 hombres jóvenes, maestros que ya tenían experiencia, que no eran novatos, que eran personas de confianza, a las que se les encomiendan escuelas rurales, alejadas, difíciles, zonas en las que el analfabetismo era casi total. Recibirían a cambio beneficios importantes. Por ejemplo, serían directores. Se irían como directores. Claro que en algunos casos eran el único maestro y el director. Pero esto les beneficiaba porque significaba tener una base salarial más alta, tener condiciones especiales, tener algunos bonos extra por el hecho de vivir lejos. Vaya. Pero tal como les dijo aquella vez su jefe, lo más importante que van a tener es el gusto, el honor, el privilegio de sacar a México adelante. Se casó con esa frase y hasta el día de su muerte, el viejo profesor, don Roberto, siempre pensó que ser maestro le revestía del mayor honor porque le había dejado sacar a México adelante. Y ahora déjeme que lo lleve allá. El problema fue cuando le dijeron en dónde. Era una comunidad alejada, a unos 60 kilómetros de la capital del mexicano estado de Zacatecas, una provincia en la parte central de México, una zona un tanto árida, una zona alejada de todo. Tras tomar el tren que la llevaría a la capital, a Zacatecas, tomaría otro transporte que le llevaría a una comunidad y resulta que de ahí no había más. Al preguntar cómo llegar, no había ningún medio de transporte. Aquella comunidad, 4 horas de la capital del estado, no tenía ningún medio de transporte. Nadie iba para allá. Así de simple. Tras deambular por aquí y por allá preguntando, finalmente alguien le dijo, si va para allá, váyase a donde están los camiones, los de carga, y pregunte si alguien va para tal otro lado y que lo deje en un camino. Y así lo hizo, cargado con su pesado beliz de aquellos a la antigua. Se fue buscando un camión que fuera como le habían dicho y efectivamente lo encontró. Un camionero que amablemente aceptó llevarlo, sin ningún pago, nada, simplemente por el gusto de ir acompañado. Este hombre iba a otra comunidad diferente, pero en el camino llegarían a un punto, conocido como el 4 Caminos, y de ahí una vereda lo podría llevar hacia la población a la que tenía que ir. La plática en el camino fue buena. Hablaban de todo y de nada. Varias horas después, cercano al mediodía, llegaron al punto conocido como 4 Caminos.
ahí, en la ermita, de vuelta para allá. ¿Cuál ermita? Esa. Lo que quedaba de la ermita eran unas piedras y la parte de abajo, evidenciando alguna suerte de ataque violento. En la parte de abajo que quedaba, esta pieza blanca, se podían observar agujeros de diferentes tipos de arma, agujeros, balazos. Había fragmentos por aquí, por allá. Pero la guerra había terminado tiempo atrás. Sin embargo, el camionero le dijo: usted no pregunte, mejor camine para allá. Apúrese porque está lejos. Después de eso se despidieron y el maestro comenzó a caminar. La vereda se iba serpenteando en medio de campos muy solitarios. Soplaba el viento y se te mete el polvo a los ojos. Eso es inevitable porque esas tierras poca gente las había trabajado y muy probablemente hacía tiempo que nadie pasaba un arado por ahí. Le había llamado la atención la ermita. Cuando fue caminando y después de 1 hora y media más o menos de caminar, alcanzó a ver las afueras de un poblado. Lo que vio no podía evitar sentir un escalofrío. Aquellos ranchitos, aquellas propiedades que estaban en las afueras, pequeñas casas, los paredones de lo que en alguna época había sido un rancho, una hacienda, algo con notorios agujeros de bala. Un poco más allá, algo que podría haber sido la casa de algún agricultor estaba destruida. Se veían en las paredes todavía restos de alguna cosa que había ardido adentro y numerosos agujeros. Más allá, pasando, otra construcción igual, una barda, en la que sobre del repellado, el antiguo repellado, aquel que le habían dado, se veían las perforaciones evidentes de balas de grandes calibres por todas partes. Al continuar caminando y llegar al pueblo, se siente una atmósfera rara. El propio pueblo se veía bastante triste. Al llegar, del lado izquierdo estaba la iglesia. Allá adelante estaba lo que en principio sería la presidencia municipal, una tienda de aquel lado. Don Roberto, el gran profesor, era un hombre libre pensador. En ese momento había sido bastante influenciado por las corrientes socialistas, marxistas, y por lo tanto él siempre sostuvo que no había un infierno ni un cielo, o por lo menos lo sostenía hasta ese entonces, por lo que decidió, en lugar de ir a la iglesia, ir a la presidencia municipal. En la presidencia municipal había un hombre ahí que evidentemente era una persona de origen local, vestido con una ropa de manta, a un lado había un sombrero peculiar colocado. El acento denotaba que esta persona tenía un idioma natural diferente al castellano. Se presentó como el maestro de la escuela, se saludaron, aquel hombre le respondió amablemente, le preguntó cómo llegar a la escuela, aquel hombre le informó, se dijeron unas pocas palabras, preguntó si había alguna cosa pendiente, si tenía que informar algo. Nada, profesor, adelante. El maestro había llegado. De ahí caminó a la tienda en donde compró algunas velas, porque se hacía evidente algo: en este lugar no había energía eléctrica. Y muy probablemente tampoco había ningún automóvil, ni qué pensar de otros lujos. El hombre de la tienda era un hombre viejo, con la cara muy curtida, muy lastimada por el sol, que también al verlo se sorprendió muchísimo. Allí no llegaban forasteros. Tras intercambiar algunas palabras y presentarse, aquel hombre se ofreció que cuando necesitara algo con toda confianza viniera, que eventualmente él mandaba un propio a la ciudad a llevar el correo, que si necesitaba mandar correo, las cosas normales. Compró algunas provisiones menores como para sobrevivir unos días y se fue. Su jefe y el secretario, subsecretario, le habían informado que la escuela había sido remodelada recientemente. Algunos meses atrás se había mandado a construir una casa para el maestro y se había arreglado aquello, así que no tendría problema en habitar. Siguiendo las instrucciones y en medio de aquella soledad llegó a la escuela. La escuela estaba afuera del pueblo, allá. Después de la escuela seguía una barranca. Y luego los montes, allá lejos, en un silencio absoluto. Al llegar a la escuela, echó un vistazo. Efectivamente,
La escuela estaba bien, vamos, dentro de lo que cabe. Techos de teja de barro. El piso había sido recubierto con una mezcla. Había unas bancas largas. Había al frente una especie de pizarrón para pintar con tiza. Estaba bien. 2 salones. Al dar la vuelta por la parte de atrás estaba la casa del maestro. Básicamente un cuarto grande. Al llegar, la puerta no tiene llave, puede entrar perfectamente. Hay un fogón para cocinar con carbón o leña. Ahí al lado hay una mesa, una cama que no tiene donde dormir, solamente son tablas. Pero tiene puerta y tiene una ventana. Al dar la vuelta por atrás, encuentra que hay un pozo de donde se saca agua con una cubeta. No hay como tal un baño. Solamente una especie de balde grande de lámina como para que alguien tome un baño. No hay más. De regreso en el interior observa que ahí en un librero hay un montón de libros. Al acercarse y tomar uno, se da cuenta que son recientes. Al cambiar la hoja, nota que la publicación es de un año atrás. Así que estos libros no tienen tanto tiempo de estar ahí. Hay polvo por todas partes. Sacude un poco, acomoda. La cama se puede usar poniéndole algunas prendas de vestir encima para que no sea tan dura. Ha traído consigo un cobertor. No hay problema. Cuando comienza a caer la noche, está tan agobiado, tan cansado, que duerme como si fuera una roca. Despierta con los primeros rayos del sol en la cara. Listo para empezar una nueva vida. Vestido con su traje, su corbata, sus cuadernos, sus cosas, va al aula, sacude un poco, acomoda las bancas, prepara todo, abre ventanas para que circule aire y espera. Y espera y sigue esperando y sigue esperando y sigue esperando y sigue esperando y al mediodía no llegó ni un solo alumno. Nadie. Por la tarde se va al pueblo, en donde se acerca con el presidente municipal al que le pregunta ¿qué pasó? ¿Por qué no hay niños? La respuesta fue porque no ha habido maestros. Pero me han informado que había un maestro. Ah, sí, estuvo unos pocos días y se fue y ya no volvió. Y antes de eso, no hubo, no. Bueno, le pide que por favor mande a alguien o él mismo vaya casa por casa invitando a los niños a que vayan a la escuela. Él mismo lo va a hacer, el profesor lo iba a hacer, pero aquel hombre le dice, no, es usted extraño, es forastero, no sea que no le tengan aprecio, mejor voy yo. Pasa a la tienda a platicar un rato, resulta que el hombre de la tienda era un hombre muy amable, compra ahí algunas otras cosillas que le hacen falta y se va de regreso. Por la noche se da cuenta de que en ese lugar el cielo es asombroso, pero el silencio también es penetrante. No hay ningún ruido. Vamos, ni siquiera hay coyotes. Los mataron en la guerra. No hay perros. Los mataron en la guerra y ya no hay perros. Los días van pasando y poco a poco van llegando niños. Él comienza a hacer una rutina, da las clases, platica con ellos, invita a otros. Muchos de los niños que llegan ahí no hablan castellano o lo hablan muy pobremente. Los primeros que llegan son algunos más grandecitos, luego llegan unos más pequeños. El hecho es que todos tienen el mismo nivel de escuela. Ninguno lee, ni escribe, ni sabe sumar, ni restar, ni nada. Así que por igual a todos les tiene que dar la misma clase. Enseñarles a hacer la letra, el número, palabras en español, en castellano que no conocían. Algunos días después de esto, vuelve al pueblo, en donde está platicando con el tendero, con el que tiene buena plática. Aquel hombre estaba ansioso de encontrar a alguien con quien hablar. Y casualmente ese día aparece el cura. Él no tiene mucha amistad con las cuestiones religiosas en ese momento, ni mucho menos con las creencias, pero tampoco tiene problema. Se saludan cortésmente, el cura es un hombre muy cortés, también con una cara muy maltratada, muy extraña. Platican un rato. Después de estar platicando un rato sobre cosas cotidianas, el cura le pregunta que si alguna vez necesita algo, por favor pase a la iglesia. El profesor le pide que por favor mande a los niños a la escuela. El cura acepta.
Acepta, contrario a lo que se podría pensar, porque anteriormente las iglesias controlaban la educación. Este cura acepta, claro que sí, que se vayan para allá. El domingo se encarga de sonar campanas, avisar que hay una escuela, que hay un maestro, y al lunes siguiente hay más niños. Van bien las cosas. Algunas tardes, el profesor se va a la tienda, en donde se encuentra con el tendero y juegan ajedrez. Y casualmente resulta que el cura llega y también le encanta jugar ajedrez y juegan todos ajedrez y se platican cosas y se ríen y hablan de historia y hablan de lugares y hablan de cosas que no tienen que ver con la religión, porque eso sí, el profesor fue muy certero y muy claro. Señor cura, yo no creo en nada. No creo en su iglesia, no creo en un cielo, no creo en un infierno. Pero si usted quiere creer, para mí está bien. El señor cura le respondió, pienso lo mismo. Para mí, si usted no quiere creer, está bien, pero mueva a su reina porque voy a ganarle. Y siguieron jugando. Algún tiempo después, pocos días, 3 o 4 días, quizá, el cura le dijo algo raro. Después de una partida y de haber estado platicando, el cura le dijo, si alguna vez necesitas algo, por favor, con toda confianza, profesor, pídemelo. Ya se lo he pedido que me envíe a los niños. No. Si alguna vez necesitas algo, me lo pides. No. Bueno, tenlo presente. Algo sabían esas personas. Los días fueron muy bien. Le soy sincero, de acuerdo con lo que platicaba el profesor, le fue muy bien. La gente lo recibió con muy buen ánimo, necesitaban eso, pero además tuvo un truco. La gran mayoría de aquellas personas jamás en su vida habían visto una pelota. Así que cuando el tendero se encargó de conseguirle una pelota en la ciudad y traerla, aquellas personas estaban sorprendidas. Y los primeros en disfrutarla fueron los chiquillos, porque aventarles una pelota ahí en medio de la tierra, afuera de la escuela, en una explanada que había, significó el primer acercamiento a jugar con algo para jugar, la pelota. Habían visto muerte, habían visto destrucción, habían visto horrores. Nadie quería hablar de eso, así de simple, nadie quería hablar de eso. Cuando alguna vez el profesor preguntó sobre por qué no arreglaban lo de allá, nadie quiso decir nada, porque no hay quien lo arregle, así se queda. ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada. Y se acababa la plática y todo el mundo se iba. Habitualmente cuando platicaban de cosas locas, cuando hablaba, por ejemplo, de los aviones, la gente que llegaba se acercaba por la puerta, por un ladito a ver. Lo estaban viendo con esos ojos negros, misteriosos, desconfiados, viéndolo hablar de los aviones y se reían. O cuando hablaba de los coches de la gran ciudad, se reían porque nunca los habían visto. Cuando él habló de los barcos que hacían ¡puu! Al llegar al puerto, la gente se reía. Le habían agarrado cariño y él les había tomado un gran cariño a todos, al punto de que no se iba. No volvía a la capital, tenía permiso para volver, creo que una vez al mes, no iba. Escribía a sus padres con frecuencia, había logrado que su cheque, en lugar de mandárselo a la capital de Zacatecas, se lo mandaran a Ciudad de México. Pero entonces comenzó a notar algo curioso. En medio del silencio de la noche, de pronto, se escuchaba como que algo andaba afuera, como que un animal andaba afuera. Llevaba ahí un par de meses y no había notado nada, dormía muy bien, muy contento. Cansado de todo el día hacer cosas, comienza a escuchar este ruido. En esta zona hay un animalito al que le llaman tlacoyote. El tlacoyote es un animalito parecido a un tejón. Por ahí se dice que había, esos no se los acabó la guerra. Pero era raro. Se escuchaba diferente. Después vino aquel día. Era tarde en la noche. El profesor solía sentarse en su mesa con una vela y leer alguno de los libros que tenía ahí. Y esa noche hubo algo que le llamó la atención, y es que a la distancia parecía que había personas. Es un lugar tan silencioso que si alguien estornudara a 1 kilómetro, aquí lo escucharían. Así que no le llamó la atención y pensó que a lo mejor alguna procesión, alguna cosa por allá en el pueblo, y acá se oía. Quiero mencionar que ni siquiera las campanas del pueblo se sonaban. Era una precaución, ¿sabe?
No fuera a ser que hubiera algún problema. Hubo un tiempo en el que eso no se podía hacer, así es que aquí seguían haciéndolo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nadie quería decir nada, nadie quería platicar de aquellos días, pero esa noche escuchó ese ruido. No le prestó atención. Siguió con su vida y siguió contando cosas asombrosas. Y la gente se reunía, sabían que en la tarde iba a la tienda. Y entonces llegaban ahí. Cuando llegaba a la tienda estaban ahí la mitad de los alumnos y la mitad de los papás de los alumnos de este lado. Y la mitad de las mamadas de los alumnos del otro lado, para estar oyéndolo y riéndose. Al llegar a casa, como era su costumbre, puso una vela nueva en la vieja botella que había encontrado tirada por ahí, sacó sus fósforos, prendió aquella vela, después miró a su alrededor y seleccionó un libro y se dispuso a leerlo con la luz de la vela que apenas ilumina. Sumido en sus pensamientos y en la lectura, no presta atención. Afuera es una noche fresca, nublada, un poco encapotada. A diferencia de otros días, no se observan los cientos de estrellas, los millones de estrellas, pero se siente ese silencio raro. Allá muy abajo hay un río, pero aquí no se escucha. Solo es este silencio raro. Y de pronto, en medio de aquel silencio raro, comienza a escuchar voces. Voces que se acercan, como si vinieran por la parte de afuera, pero muy cerca de la casa. Son voces de hombres. No distingue qué es lo que están diciendo. Es difícil saberlo. No distingue de qué se trata lo que están hablando. Es extraño. Nadie viene por aquí de noche. Del pueblo, cuando ha pedido que alguien venga, no vienen. Cerca del atardecer nadie viene para acá. Tienen miedo de esta zona y ahora de pronto las voces. Las voces se están acercando. Se oyen cada vez más cerca. Él está en su mesa, alumbrado por una vela. Cierra el libro, lo pone sobre la mesa y se dispone a escuchar. Las voces están aquí, muy cerquita. De pronto, comienza a sentir esta sensación rara, como si hubiera más personas a su alrededor que están hablando entre ellos. Están hablando entre ellos, pero se oyen voces apresuradas, se oyen como cuchicheos, como si se estuvieran diciendo algo con cierta urgencia, como si estuvieran hablando de algo importante que está por ocurrir y de pronto todo es oscuridad. Completamente oscuro, no se alcanza a ver nada. La vela se ha apagado y todo el silencio de pronto se queda como flotando en el aire. En medio de aquella oscuridad, sin embargo, en cuestión de un parpadeo, se empiezan a escuchar aquellas voces cada vez más fuertes y del otro lado, como si vinieran de la barranca, se empiezan a escuchar unas voces diferentes. Son unas voces que suenan a voces de mando. Se escucha una voz que parece militar. Él ha tenido parientes militares y sabe cómo se habla en la milicia y se escuchan estas voces con esta entonación, aunque no distingue exactamente qué. Se escuchan estas voces que se están acercando al tiempo que, por el otro lado, se escuchan los murmullos apresurados de personas que aparentemente hablan con miedo. Tienen miedo, se percibe eso, como si hubiera un miedo grande de lo que está ocurriendo a su alrededor, de que algo va a pasar, y acá, de este otro lado, se escuchan cada vez más fuerte, más claro, más nítido, pero sin poder entender lo que están diciendo, las voces de algo que parecen militares y de pronto... Y el silencio total. Todo está en silencio repentinamente. El profesor, en medio de aquella oscuridad, no se atreve a encender la vela. Como puede, camina hacia la puerta, acomoda su beliz, atrancando. No tiene un arma, lo único que hay ahí es un cuchillo con el que prepara la comida. Después, sigilosamente va por una silla, la coloca contra la puerta, otra silla la coloca contra la puerta y se esconde en un rincón junto a donde está ese fogón grande en donde se prepara la comida. Y espera. Después de unos minutos, escucha las voces que se alejan, aquellas voces de mando raras. Después hay un silencio sepulcral. No se atreve a salir. Al amanecer, no ha dormido un instante en toda la noche.
Presume que asesinaron a alguien justo en la puerta de la casa de la escuela. Cuando hay luz, abre un poco la ventana y se asoma. Hay calma. No hay nadie. Abre la puerta quitando todo lo que ha puesto y al salir no hay nada. Camina sigilosamente a su alrededor y no hay nada. No hay huellas de personas, no hay huellas de nada, no hay sangre, no hay nada. Pero lo que escuchó fue tan real. Cuando los niños llegan y comienzan a ocupar sus lugares está nervioso, eso es obvio, pero no se atreve a decirles nada. Espera que terminen las clases para ir corriendo al pueblo y decirle al presidente municipal lo que ha pasado. Cree que mataron a alguien allá mismo en la escuela. El presidente municipal, aquel hombre, lo mira sin decir nada. Lo escucha. Cuando termina el profesor y le dice, ¿qué va a hacer usted? Voy a mandar a alguien a ver. ¿Pero qué va a hacer? Voy a mandar a alguien a ver. ¿Pero qué cree usted que haya sido? Todavía está la cosa caliente, todavía hay por ahí revoltosos, todavía hay algo. No, voy a mandar a alguien a ver. De ahí no lo saca. Va a la tienda y le comenta al tendero lo que ha ocurrido. Está ahí el cura. Y le dice, tranquilo. El tendero le dice, no, pues ya le avisó a aquel, ya él que se encargue de ver qué fue. Después de unos minutos el cura le dice, bueno, si quiere le vuelvo a ofrecer, cuenta conmigo. Si quiere venir a la iglesia, quedarse en la casa parroquial, está a sus órdenes. Si quiere, le puedo dar un escapulario. Este hombre se ríe y le dice, padre, usted sabe bien que no hay infierno, no hay cielo. El cura le dice, bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. El tendero le dice, oye, profesor, te presto mi escopeta vieja. Ten, toma, mira, es una escopeta, pero todavía sirve. No, él no era un hombre de armas, no creía en eso, no creía en la violencia, no creía en la guerra. Ya más tranquilo, pensando que había sido un incidente aislado, algo que ya se había acabado, que no volvió a la escuela. Y bien, no hubo problema esa noche. Pero esa noche durmió en el salón de clase. Pensando que quizá, si algo ocurría, irían a buscarlo a la casa, se fue a dormir abajo de una banca. Los días siguientes fueron muy parecidos, todo tranquilo, muy bien, muy a gusto. Pero después, al paso de unos días, aquello volvió a ocurrir. Cayó la noche, ya está en su casa. Como de costumbre, al oscurecer, toma un fósforo, se acerca a la vela y enciende. Espera que crezca la luz y toma su libro y comienza a leer. Quiere olvidar que ha ocurrido algo ahí. Presume que fue algún asunto entre bandas. No es seguro. Cuando tenga oportunidad lo va a reportar a su superior. Pero mientras está leyendo, de pronto vuelve a escuchar sonidos. Cierra el libro y prepara el oído. Y estos sonidos vienen acercándose otra vez. Esta vez son caballos. Caballos que galopan a la distancia. Se escucha cómo vienen golpeando los cascos de caballos en medio de la tierra con piedras. Se escucha el golpeteo fuerte, incluso se siente el movimiento. Se siente esta vibración rara y de nuevo todo es oscuridad. Todo es oscuridad, no hay una sola luz por ninguna parte. Como si el mundo se hubiera acabado, y escucha cómo los caballos dan vueltas a su alrededor, cómo rodean la casa, se oye el golpeteo, se oye el sonido como de animales relinchando, se oyen voces de mando nuevamente, se oyen voces que gritan, dando órdenes, se oyen de nuevo. Estas voces atemorizadas que corren de un lado a otro, que van y vienen, que hacen, y otra vez se escuchan los golpes, pero esta vez los golpes son muy fuertes, son contra la pared, hasta el punto en el que el profesor, aterrado por esto, opta por salir y decir, soy el maestro, por favor, deténganse, no estoy armado, soy el maestro, parado en la puerta de su casa, en medio de una noche fría, en donde lo único que hay es un viento que sopla y nada más. A su alrededor no hay nadie. Camina de nuevo hacia el extremo, se asoma hacia la barranca y no hay nada. Camina hacia el otro extremo y no hay nada. Regresa al interior,
en donde vuelve a encerrarse, enciende su vela y espera. A la mañana siguiente, ya con plena luz del día, otra vez es lo mismo. Ahí no ha pasado un caballo en días. En días. Cuando vienen los muchachos, da la clase. No quiere decir nada. No tiene para qué. Son chiquillos. Pero al caer la tarde vuelve a ir a ver al presidente municipal, quien, sorprendido por su visita, vuelve a contestar lo mismo. Voy a mandar a alguien a ver. Cuando va a la tienda con su amigo el tendero, la respuesta es la misma. Quién sabe qué habrá pasado, pero ya van a mandar a alguien a ver. Cuando viene el cura, la respuesta es la misma. Si quiere usted, un escapulario. No hay cielo, no hay infierno. Véngase a quedar usted, profesor, aquí a la tienda, le hago un lugar. No, muchas gracias. Me gustaría saber qué es eso. ¿Están aquí otra vez los revoltosos? ¿Hay algún problema? No. Los días pasan y el maestro ha decidido quedarse en el pueblo. Esa es la realidad. El tendero es un buen amigo que le ha ofrecido un rincón en su tienda, así es que después de las clases y después de preparar, limpiar, organizar aquello, cuando está por caer la noche se va al pueblo. Y todo tranquilo. Pero varias semanas después, llega la visita del supervisor. El supervisor estudia las listas de asistencia, los nombres, se lleva documentos, prepara todo, pero entre pitos y flautas les dan las 7 de la noche. Así es que ya es oscuridad total. El supervisor le dice, bueno, pues quedémonos aquí, no te preocupes, me voy mañana. Platican un rato y cuando cae la noche, como es de costumbre y como usted se imaginará, el profesor saca un cerillo y nerviosamente enciende la vela, mientras mira al supervisor que tranquilamente fuma un cigarrillo. Casi no habla. El supervisor le pregunta cuál es su impresión y casi no habla. Hay una sensación rara, un nerviosismo raro en él. En un punto dado le pregunta al supervisor, oye, ¿y qué pasó con el maestro anterior? ¿Qué ocurrió con mi antecesor? ¿Por qué no estaba? ¿Por qué se fue? A lo que el supervisor le dice que no sabe por qué. Que un buen día agarró sus cosas y se fue, probablemente por nostalgia, porque le daba nostalgia a su casa, su familia, y que algún tiempo después había ido a la secretaría a renunciar. Pero no sabía por qué. Y siguió platicando. Aquel hombre siguió hablando mientras daba unas fumadas a su cigarro y seguía platicando y platicando. En medio de aquella soledad absoluta, seguía platicando hasta que de pronto, en medio de su monólogo, detiene la plática y se queda estático y pregunta, ¿escuchas eso? ¿Qué es? ¿Viene gente? ¿Pasa por aquí gente? El supervisor había estado en todo el movimiento cristero, las había visto de cerca, lo habían perseguido en algunos lugares. Tenía miedo. Obviamente cuando escucha que vienen caballos, cuando oye gente, inmediatamente se levanta y le dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Roberto, ¿qué está ocurriendo? Vámonos, corramos. La vela se apaga y llega la oscuridad y aquel hombre comienza a gritar, Roberto, vámonos, salgamos de aquí, ándale, ándale, salte, vámonos. Roberto le dice, no, tranquilo, tranquilo, ahorita pasan y se van, pero aquel hombre está espantadísimo. Abre la puerta y sale corriendo, escapando de nada. Roberto sale detrás de él diciéndole, no corra, no corra. Tropieza, cae, se levanta, hasta que de pronto se da cuenta que no hay nada. Tal como las noches anteriores, no hay nada. Solamente se escucha cómo se alejan aquellos animales y las voces se van perdiendo en dirección a la barranca. El supervisor no se quedó ahí. Dejó ahí sus cosas que llevaba y salió al pueblo caminando. A la mañana siguiente, el profesor Roberto le llevó sus cosas al pueblo. Se había quedado dormido en la iglesia. No volvió, nunca. Intrigado, el profesor sentía miedo. Sí, sentía miedo. Por eso dormía en el pueblo. Pero también le intrigaba saber qué ocurría, porque él no lo veía.
Una de tantas ocasiones decide quedarse, enfrentarlo. Él no creía en nada. ¿Por qué tenía que ceder ante esto? Esa noche no prendió la vela. Hizo un lado de los cerillos, se recargó junto al fogón, que era el lugar más seguro de la casa, y esperó. En algún momento de la noche comenzó a soplar el viento muy fuerte, muy fuerte. Se sentía aquel viento raro, y con el viento las voces. Las voces se fueron haciendo más cercanas, se podían identificar. Eran varios hombres muy asustados. Y alguien que hablaba. Parecía hablar dentro de la casa. Después las voces de mando, las voces fuertes, las voces aquellas que gritaban órdenes. Y luego, en medio de aquella absoluta soledad, de aquel lugar, en medio de la nada y en total oscuridad, volvió a escuchar aquel grito. Y luego alejándose las voces. Al salir, no había nada. Absolutamente nada. El silencio total. Las voces se habían alejado rumbo a la barranca. Al día siguiente era sábado. Así que fue a buscar al presidente municipal a su casa. Le pidió que lo acompañara. Junto con el hombre de la tienda y con el cura y un par de personas de la comunidad fueron a la escuela. Allí les platicó lo que había oído durante las noches previas. Aquellas personas lo miraban fijamente. No parecían exhibir gran cosa de emociones ni de asombro. Les explicó cómo había oído a un hombre gritar y a otros que parecían morir. Se oían estos estertores raros, esta respiración entrecortada, estas situaciones y las voces de mando. Lo siguieron mirando con calma, sin expresar ningún tipo de miedo, ningún tipo de asombro, nada. Parecía que les estaba describiendo algo que habían visto. Hasta que finalmente el hombre de la tienda le dijo, es que eso ya lo hemos vivido, pero nosotros lo vivimos en la vida real. No solo con ruidos, lo vimos, los vimos llegar, los vimos llevárselos, los vimos venir aquí, matarlos. Le platicaron la historia. Sí, allá, abajo en la barranca, había varios cuerpos, todos lo sabían. Cuando llegaron los federales, mataron al cura. Mataron a varios feligreses y los hicieron enterrar abajo, allá en la barranca. Después llegaron los otros, los cristeros, y llegaron directo a la escuela. Mataron al profesor. Mataron al otro profesor que estaba ahí. Mataron a unos muchachos que se metieron en la bola. Y adivina dónde los fueron a tirar. A la barranca. Después quemaron la escuela. Pasó el tiempo y volvieron a venir los federales, y ahora mataron a aquellos que habían dicho que eran cristeros. Alguien lo señaló, alguien dijo, ese es cristero, y entonces lo agarraron, lo torturaron, y ese que torturaron dijo, ese otro también es cristero, y los trajeron a todos y los fusilaron en la escuela. Y sus cuerpos los fueron a tirar a la barranca. Cuando volvieron los cristeros, buscaron al que señaló de cristero, y al amigo del que señaló, y al que había llevado los federales, y los mataron. Y luego vino la tropa, y se armó la balacera grande, la que destruyó las casas, la que destruyó las afueras, y luego ya nadie volvió. Hasta que en 1930 y tantos, llegaron unas personas que volvieron a hacer la escuela. La limpiaron, la pintaron, hicieron el cuarto para el maestro. Llegó el maestro. Pero el maestro no duró mucho. Se fue tan espantado que dejó sus cosas. Alguno de los parientes de por ahí cerca llegó y se llevó el colchón. Era lo único que valía la pena. Ninguno de ellos sabía leer. Y la ropa del profesor que había dejado ahí, alguien la había tomado y se la había llevado. Este hombre se quedó atónito. ¿Y por qué no sacan los cuerpos? ¿Por qué no los llevan a enterrar? ¿Y qué tal que vuelven a venir los otros? ¿O los federales? Tenían razón. El cura le dijo, ¿por qué no acepta mi oferta, profesor? Déjeme que le traiga. Y aunque usted no lo crea, aceptó. Aceptó y durante el tiempo que estuvo ahí siempre, en la cabecera de su cama, había un escapulario.
En el aula tenía, en medio de su escritorio por ahí colgadito, un rosario. Podían verlo feo cuando venía el supervisor, que era otro supervisor porque el primero nunca volvió. Quitaba las cosas y las guardaba, no fuera que lo acusaran de alguna cosa rara. Después de algún tiempo, hasta en la misa estaba. Decía que él no creía en nada, pero de que pasaban cosas raras, pasaban cosas raras. Unos 3 años después había otros 2 maestros. La escuela estaba llena de niños, se había hecho famoso el profesor Roberto. Logró convencer a la gente del pueblo de que fueran por los cuerpos. Solo Dios sabe cuántos eran. Eran muchos. Los llevaron a enterrar en el cementerio. El señor cura hizo sus misas, echó sus bendiciones y ya no se volvió a escuchar aquello. Tiempo después, recibió la encomienda de volver a la Ciudad de México. Pasados algunos años, se volvió funcionario de muy buen nivel, un gran maestro, que aún siendo funcionario de muy buen nivel dentro de la secretaría, seguía dando clases. Se las ingeniaba para seguir dando clases, siempre como maestro federal. ¿Usted qué piensa? A nosotros nos parece que aquello era una memoria de tiempos pasados, una repetición de algo que había ocurrido. Pero el hecho es que también se escuchaban golpes, se sentían vibraciones y tenía relación con los cuerpos sepultados, lo que nos hace pensar que un grupo de personas encontró la muerte, pero no encontró el camino de salida de este plano de existencia, hasta que finalmente los restos fueron llevados y cristianamente sepultados. ¿Usted qué piensa? Bueno, ¿y qué le parece si después de estar platicando historias de fantasmas, mandamos unos saludos? Chava Solorio saluda a Ruth, su novia. Está muy enamorado de ella y vive en Argentina. Les mandamos un abrazo a ambos y nuestros mejores deseos. Que eso fructifique y sea una vida plena. Alejandra León saluda a sus hijas Paola, María Laura y Silvana, y a su nieto Liam, que es su encanto. Un abrazo a todos. Axel felicita a Verónica Vargas, que esté en Alemania por su cumpleaños, y mandan muchos saludos. Nosotros también se los mandamos. Muchas gracias. También queremos felicitar a Kika Pipo. Es su nombre de guerra, su nombre de cariño. Kika Pipo cumplió años recientemente y quiere mandar un saludo muy cordial a su nena, Shanat. Nos han escuchado desde que ella, la bebita, estaba en camino. Así que está acostumbrado a escuchar mi voz. Nos da mucho gusto saberlo. Kika, muchas gracias por acompañarnos. Kika es el nombre de cariño que le han dado siempre, de toda la vida. Así es que va el abrazo para allá. Karen Padilla felicita a Emma, su hija. Ellas nos escuchan juntas y acaba de cumplir años hace poquito. Así que felicidades. Una larga vida, Emma, muchos éxitos, muy buena suerte. Tenemos la felicitación para Virginia Sánchez, que cumplió años recientemente. Mel Barajas, que también cumplió años. Jonathan Rodríguez, que siempre anda por ahí, escuchándonos y acompañándonos, le mandamos un gran abrazo. Fernando Ulloa, de parte de su mamá, que es Mimi Loredo. Un abrazo a ambos, gracias por acompañarnos. Para el esposo de Mon Díaz, que se llama Alejandro Ocaña, y que también cumplió años. Una felicitación de parte de su esposa. RN felicita a su hijo Gabriel, que están en Los Ángeles. Un abrazo a ambos, mucha suerte, a seguir adelante. Adriana Bouchan felicita a su yerno Mario Piña, que está cumpliendo años. Una suegra que felicita a su yerno, nos da mucho gusto escucharlo. Olaya Barrera Flores, quien cumplió años y la felicita a su esposo desde Tlapacoyan, Veracruz. Unos lugares muy bonitos, conocemos la región y nos encanta. Alejandro Ocaña, que ya lo hemos felicitado hace un instante, pero le mandamos otro abrazo nuevamente. Y queremos agradecer a Elizabeth Weiss, a Patrick Rosas, a X, a Carlos Romero, a Arajali Bravo, a Bethy 6. A todos ellos, nuestro mayor agradecimiento por sus aportaciones al canal, por el apoyo para sostenernos. Muchas gracias, buenas noches y que descansen en paz.